Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio que habla de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. El budismo es una tradición religiosa y espiritual con más de 2500 años de historia, y sus enseñanzas se originaron a partir del despertar espiritual del príncipe Siddhartha Gautama, un despertar por el que fue y es conocido como el Buda. Precisamente, hoy vamos a hablar del despertar de Siddhartha Gautama y las grandes joyas o ejes del budismo, y para ello contaremos con Agustín Paniker, editor, director de la editorial Kairos, profesor en distintos másteres universitarios acerca del fenómeno religioso, la sociedad india o las tradiciones religiosas asiáticas, escritor especializado en la cultura de la India y autor de Las tres joyas, el Buda, su enseñanza y la comunidad, de la editorial Kairos. Bienvenidos a la era del ser. Agustín Paniker, bienvenido a la era del ser. Muchas gracias. Para mí, como te dije en el anterior espacio, es un honor y un privilegio que estés en la era del ser, de No, verdad. el honor es mío, Jordi. Encantado de estar aquí. Bueno, Agustín, felicidades por la labor que hacéis en la editorial Kairos, como te comenté en el anterior espacio, pero también felicidades a ti como escritor, por tu labor como escritor, porque yo siento que tus obras no solo son importantes, sino que son imprescindibles para entender la cultura oriental, la historia, la política, las tradiciones, las religiones, la espiritualidad de la India y del mundo índico. O sea que enhorabuena y felicidades, Agustín. Muchas gracias, Jordi. Bueno, obras como Índica, el jainismo, los Sikhs, el sueño de Shitala, la sociedad de castas o tu última gran obra, Las tres joyas, de la que hablaremos ahora. Sí, Hace sí, poco también, Agustín, hablando de tu obra, de tus escritos, leí el maravilloso y ilustrativo prólogo que le realizaste a un amigo en común nuestro, como es Ramiro Calle, hombre, el gran maestro Ramiro Calle. Pues el gran también te tengo que Ramiro. felicitar, Agustín, porque el prólogo que le realizaste en su obra Autobiografía Espiritual, que se ha publicado también en Kairos, pues Sí. es muy ilustrativo. Claro, es que Ramiro es una institución en España y en el mundo de habla española en general. Todos tenemos una gran deuda con Ramiro. Lo vi ahora estos días en la Feria del Libro de Madrid y me decía que su centro de yoga ya tiene más de 50 años. El centro que abrió en Madrid, que sigue Shadak, sigue en funcionamiento. Bueno, pues es muy meritorio que alguien a principios de los 70 ya abriera un centro de yoga en España, cuando entonces realmente sí que era algo muy exótico. Ahora no, ahora es muy popular el yoga, ¿no? Pues eso en gran parte se lo debemos a gente como Ramiro, ¿no? Por eso cuando publicamos el libro, surgió la idea y yo encantado. No me gusta mucho hacer prólogos a libros de autores que se publican en Kairos, porque si no parecería agravios comparativos, ¿no? Pero en el caso de Ramiro era un poco de cajón hacerle esta, ¿no? Gran homenaje. ¿Eh? Se lo merece. Además, Sí, a él no le gusta que le llamen maestro, pero para mí es un maestro y un referente como ser humano. sí. Bueno, es que tiene esa humildad que tienen los maestros. Sí, sí, Los sí. maestros, no diré de verdad, porque suena, pero sí que es un distintivo esa amabilidad, humildad, ¿no? Esa cercanía que tiene Ramiro es muy de agradecer y hace mucho bien al yoga, y a la Es así. espiritualidad. Bueno, y además déjame anunciar que habéis sacado ya hace poco su última obra en Kairos, que es Hatha Yoga Esencial. O sea Exactamente. que Sí, sí, sí. Tiene muchísimos libros escritos, pero en Kairos periódicamente vamos publicando obras suyas porque, bueno, es un referente importante, ¿no? permítame, Agustín, antes de empezar la entrevista como tal, porque me gustaría recordar, como comentamos en el anterior espacio, que dentro de pocos días, los próximos 11 y 12 de junio, se va a celebrar el evento Palabra y Silencio, primer encuentro de sabiduría,
un encuentro que, como dijimos, organizáis la editorial Cairós y la editorial Siglantana, y que contará con la participación y asistencia de prestigiosos autores, autoras, místicos, maestros, artistas, científicos, de diferentes tradiciones espirituales y corrientes de pensamiento, tanto de Oriente como de Occidente, que buscan de alguna manera abrirnos a la sabiduría y a despertar en nosotros la reflexión y el crecimiento interior y espiritual, ¿no? Como dijimos, Agustín, el evento se celebrará en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y habrán sesiones prácticas y teóricas donde aprender, compartir, reflexionar o meditar, ya sea presencialmente o también se podrá seguir el evento online, vía Hola. Internet. En este sentido, quiero compartir otra vez para todos nuestros internautas, para todos nuestros seguidores, el código Jordi10, que lo estáis viendo en pantalla, Jordi en minúsculas, 10 en número, todo junto, porque este código os va a proporcionar un 10% de descuento en la compra de entradas en la web del evento que también estáis viendo ahora en pantalla, palabraysilencio.org. Desde aquí, en la era del ser, recomendamos efusivamente este evento que siento que nos ayudará, como dijimos, a reflexionar y un poco a despertar. Claro. Bueno, Agustín, además vas a hablar en Palabra y Silencio del budismo. Vamos a Sí, hablar ahora. Vas a hablar de la compasión y el budismo, ¿verdad? sí, sí, yo soy uno de los 9 ponentes, aparte de uno de los 2 organizadores, o sea que voy a tener, trabajo doble, ¿eh? Sí, yo voy a hablar, hemos querido que sea un evento donde todas las tradiciones sean más o menos, no todas no, pero muchas de las relevantes sean, representadas, y en mi caso, como he publicado este libro recientemente, Las tres joyas, que es una introducción al budismo, pues mi ponencia tendrá que ver con una de las ideas y valores y prácticas esenciales del budismo, que es la compasión. Y las distintas corrientes budistas, porque hay muchas, para todas ellas, de una manera o de otra, la compasión, karuna en sánscrito, es muy importante, como práctica meditativa, como valor ético, como soporte del budismo socialmente comprometido, como ideal al cual aspirar, bueno, y un poco de eso va a ir mi ponencia, acerca de la compasión en el budismo. Qué bien, fantástico, Agustín. Bueno, el budismo es una tradición religiosa y espiritual con más de 2.500 años de historia y con una extraordinaria riqueza filosófica, literaria, artística, yógica, ritual, mitológica y cultural. Precisamente, Agustín, en tu obra Las Tres Joyas, tu obra es una introducción, como bien dices, didáctica y completa al rico mundo del budismo. En este contexto, apuntas que lo que hoy se entiende por budismo es un híbrido de tradiciones asiáticas de gran solera en interacción con las corrientes globalizadas de la modernidad. O sea, Agustín, que podemos decir que la concepción unitaria actual del budismo es hija de la modernidad. En parte sí, en parte la concepción unitaria de cualquier religión, y del budismo entre ellas, es hija de la modernidad. En el pasado habían tradiciones que en retrospectiva llamamos budismo, y que les vemos evidentemente un parecido familiar indiscutible, pero que los representantes, los practicantes, los creyentes de siglos atrás de esas tradiciones no tenían la sensación de pertenecer a una religión universal llamada budismo. Eso es un constructo del siglo XIX, sobre todo. Y se creó un budismo, un hinduismo, un cristianismo, un islam, y todos los ismos modernos y esa ecualización según unos textos, unos valores, unas prácticas, unas instituciones, un poco siguiendo el modelo de lo que del cristianismo, pues se fue ecualizando durante el siglo XIX, y es un proceso que sigue en marcha. La idea de un budismo, de que existe el budismo, es una idea reciente.
No es que no existieran en el pasado budistas, pero en cambio el budismo sí, ya es un fenómeno más reciente. Apuntas, Agustín, que los tres grandes ejes o joyas del budismo son, primero, la figura del despierto, el Buda, Mm, luego su enseñanza o Dharma, y en mm, tercer lugar, la comunidad de seguidores o Samja. En este sí, contexto, y si empezamos por la primera joya, Agustín, ¿por qué sí. apuntas que la figura del Buda es más polifacética de lo que aparenta a simple Sí, vista? sí. Bueno, estas figuras espirituales tan importantes como el Buda o como Jesucristo, como otros, tienen muchas lecturas y los seguidores, los practicantes, los creyentes lo interpretan de maneras muy distintas. Para muchas corrientes budistas o para muchos budistas del mundo, el Buda fue una figura histórica que vivió hace 2500 años y que enseñó un camino de liberación del sufrimiento y de la ignorancia. Por lo tanto, fue un maestro que precisamente mostró un camino de crecimiento espiritual universal. Uh, para otras corrientes budistas, en cambio, la figura del Buda, sin eliminar este sentido histórico y concreto que tiene Gautama Siddhartha, que se convierte en el Buda, y sin embargo, para otras corrientes budistas, lo que llaman Buddha es un principio más trascendente. ¿eh? Eh, Como en la senda budista uno aspira al despertar, y al despertar precisamente equivale a la trascendencia de uno mismo, y al sentirse interconectado con el resto de seres del cosmos y del universo, pues hay algunas corrientes budistas que a la trama de la realidad la llaman búdica o budeidad. Por lo tanto, el Buda tiene un nivel más profundo donde ya no es una figura humana, sino que es casi la trama que nos interpenetra a todos. Y esa naturaleza búdica es como muchos tibetanos o como muchos coreanos, por poner algunos ejemplos, entienden la figura del Buda. Igual que Jesucristo, que para algunos posiblemente no cristianos fue un rabino poco ortodoxo, para otros, en cambio, es una figura mucho más poderosa y es un maestro que enseña un camino del amor. Para otros es el Hijo de Dios, es verdaderamente la manifestación divina para mostrarnos la senda. Por lo tanto, tiene también muchas lecturas. Pues con el Buda, con la primera joya del budismo, que es la figura del Buda, pues sucede un poco lo mismo. Son figuras extremadamente ricas, ¿no? E interesantes. Tiene, como bien dices, 3 niveles de significado, ¿no? ¿Qué quiere Exacto. decir, Agustín, la palabra Buda? Creo que en sánscrito significa despierto, ¿no? Despierto, exactamente. Aquel que ha despertado, no de un sueño, o bueno, o del sueño de la ilusión, de la ignorancia, pero aquel que despierta a qué? A la realidad tal cual es. Pues a través de la meditación, a través de una serie de prácticas éticas, diarias, no solamente sentarse y tener un estado alterado de conciencia, sino que es un conjunto de prácticas eventualmente llevan al despertar. A veces se le llama la iluminación, yo prefiero el concepto de despertar, y eso es lo que se llama, eso es la bodhi, el despertar, y al despierto es un Buddha. Por lo tanto, Gautama Siddhartha, que era su nombre, su apellido y su nombre de pila, o Siddhartha Gautama, una vez despierta ya se le conocerá no por su nombre, sino como el despierto y otros epítetos. El victorioso, el bienaventurado, le pondrán muchos nombres, ¿no? Pero el que más éxito ha tenido ha sido el de Buddha, que significa despierto. Ahora, si me permites, hablaremos un poco de la historia de Siddhartha Gautama, que me parece preciosa y significativa, ¿no? En tu obra apuntas, Agustín, que para muchos seguidores y practicantes del budismo, el Buda
representa más la culminación de un arquetipo que se manifiesta en el mundo en distintas épocas, que lleva preparándose incontables eones cósmicos para contemplar su misión, que no un mero mortal que, gracias a su esfuerzo personal, se elevó hace 25 siglos por encima de la contingencia, ¿no? Como bien dices. Indicas también, Agustín, que las historias asociadas a la vida del Buda no son anecdóticas, sino que expresan el misterio, el propósito de la vida y la naturaleza de su realidad. ¿En Claro. qué sentido, Agustín, consideras que la vida de Siddhartha Gautama refleja de alguna manera el camino que todo Buda transita en su última existencia? Sí, sí, es un modelo. De hecho, históricamente, historiográficamente, lo que se dice históricamente, conocemos poquísimo de la vida, y de lo que sucedió hace 2500 años, o 2300 o 2800. En realidad, los expertos no se ponen de acuerdo en las fechas de nacimiento y fallecimiento en radios de, 200, de más de 200 años. O sea que fíjate tú lo oscuro que está la figura del Buda. Se pierde en la noche de los tiempos. La India nunca se preocupó demasiado por estas cuestiones. Y sin embargo, la leyenda del Buda, que es lo que los budistas han escuchado durante 25 siglos, por lo menos, que sucedió, esa sí es muy conocida. Es una leyenda, aunque posiblemente se fundamente en alguna serie de trazos verídicos o historiográficos, pero esa leyenda, y esa mitología asociada, que luego la hemos visto esculpida, la hemos visto en arquitectura, en cuentos, en fábulas, en sutras, en enseñanzas, la podemos entender, o la podemos escuchar y ver de muchas maneras, encapsula de alguna forma la enseñanza del Buda. Por lo tanto, no son meras anécdotas que los hagiógrafos, los que recrean una historia mítica, han añadido, sino que cada una de las partes de la leyenda del Buda es una enseñanza budista. Y cuando dicen que está debajo de la higuera, y que está 3 noches meditando y que le atacan una serie, pues esos son los obstáculos en la senda espiritual que todo meditador, posiblemente no fueran 3 noches, posiblemente fueran durante muchos años, que el Buda tuvo que ir destilando esa sabiduría. Sin embargo, la leyenda, el recuento mítico, nos lo encapsula en ese magnífico episodio del sabio meditando bajo el árbol. O las salidas de palacio, que dicen que era un príncipe, y donde se da cuenta de la caducidad, del sufrimiento, de todo. Son metáforas, no sabemos. Probablemente no sería ni un príncipe, sería el hijo de un terrateniente poderoso, de un pequeño clan tribal del norte de la India y del sur del Nepal, ¿no? Y sin embargo, la leyenda del Buda nos muestra más enseñanzas del budismo, a veces de las que pueda decir enseñarnos un maestro, ¿no? Por lo tanto, no es nada gratuito. Es muy interesante conocer Es esa. interesante, sí. Antes de entrar a explicar un poco más la leyenda, sí que podemos decir, Agustín, que a nivel general conocemos como Buda a alguien que ha despertado, ¿no? Del sueño de Claro, la ignorancia o que ha recorrido la senda que conduce a la liberación, ¿no? claro. Por eso el budismo nos invita a que todos seamos budas, que todos transitemos cualquier. El Buda no es un dios, es un ser humano que por su propio esfuerzo, o según algunas corrientes, ¿no? También gracias a los esfuerzos labrados en existencias anteriores, culminan, podemos interpretar de una manera más racional, más moderna, más historiográfica, o más mítica, legendaria. Da igual, en cualquiera de los dos casos o las distintas maneras de entenderlo, es el modelo que nos plantean. Conviértase usted en un Buda. Siga ese camino y eventualmente despertará. Y si ha despertado, entonces va a ser un Buda, ¿no? Claro. Eso es lo que propone el budismo, ¿no? Y eso realmente, de ahí también el atractivo que tiene, que te está proponiendo una práctica para que cotidianamente la ejercites y eventualmente despiertes a una sabiduría, a una A forma de una estar.
en el A una era mundo. del ser, a una era del ser, como haciendo el juego al nombre del programa, ¿no? A una era del ser. Exactamente, exactamente. Agustín, la leyenda de cómo el príncipe Siddhartha devino el Buda, como bien dices, constituye uno de los más bellos relatos que nos ha llegado en forma de sutras, hagiografías, cuentos, pinturas, Sí, bajorrelieves, esculturas, ¿no? Ritos, incluso festivales, ¿no? Por el sí, mundo. En este sentido, como bien dices, las fechas que los historiadores barajan con más frecuencia son el año 563 antes de Cristo y el 483 respectivamente, dado que existe consenso, eso sí, que vivió 80 años, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes contar, Agustín, sobre sus orígenes? ¿Qué se sabe, no? Siddhartha creo que nació en el seno de una familia noble del linaje Gotama de los Sakyas. Era hijo de un rey, pero como bien acabas de decir ahora, tampoco es seguro. sí, probablemente es hijo de un dignatario, y sabemos que estaba emparentado con algunos linajes principescos del norte de la India, que habían muchos reinos, muchos pequeños reinos. Y el de los Shakyas, que es el suyo, era un minúsculo reino de lo que hoy en día es frontera India y Nepal, ¿no? Vasallo de otro reino mayor. El origen así principesco no es muy importante. En realidad, precisamente, él renuncia a todo eso. Y de ahí que se haya destacado, a veces haya exagerado la riqueza a la cual renuncia, porque entonces queda mucho más visible el mérito que tiene renunciar a tantas riquezas, a tantas posesiones, a un futuro como monarca. Eso es un abandono, una renuncia importante. Si fuese un muerto de hambre, pues no sería muy meritoria la renuncia, ¿no? Pero eso en realidad no es importante. Lo que sí es importante, tal como muestran las leyendas del Buda, es que él decide que estas actividades mundanas no le portan a una condición de sabiduría, no le llevan a ir a capear lo que el budismo llama dukkha, que es el sufrimiento, la insatisfacción, la finitud, la contingencia, la caducidad de las cosas. Y él decide renunciar y buscar la salida de esta Ahora situación. nos referiremos a este episodio, Agustín, pero bueno, leyendo tu magnífico libro, uno puede conocer todo lo referente a la historia, a la leyenda Claro, de Siddhartha Gautama, entre otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, se dice que su lugar de nacimiento fue los jardines de Lumbini, que está a los pies de los montes Himalayas, una propiedad de la familia de su madre, donde ésta recaló al salir de Kapilavastu, ¿no? Capital del reino de Shakya. Tal y como podemos leer en tu magnífica obra, Agustín, Las Tres Joyas, como futuro Buda, el príncipe posee los 37 condiciones para el despertar, la energía heroica, la ecuanimidad, la paz interior, etcétera. Recibió el nombre de Siddhartha, que significa el que logra su propósito. Su madre, Mahamaya, murió una semana más tarde de su nacimiento, dicen que incapaz de soportar la alegría que le causaba haber portado y dado a luz a un ser tal. El niño fue criado por la hermana menor de su madre, que al desposar luego con el rey Sudodana, se convertirá en tía y madrastra del niño. Aunque indicas que históricamente no sabemos nada del periodo de su infancia y juventud, ¿qué tipo de educación, qué dice la leyenda sobre esto? ¿Qué tipo de educación recibió el príncipe Siddhartha? en realidad no es muy importante. Recibió un poco la educación clásica de la época y de los de su rango. La leyenda dice que era muy dotado en la sabiduría y en las artes marciales como príncipe, pero eso es legendario. En realidad, precisamente, él descarta esos conocimientos para buscar la senda de la sabiduría, ¿no? Y esto, la leyenda del Buda lo deja bien claro. No es muy importante ni el nacimiento, ni la educación, ni el género, ni el país. De ahí ese universalismo que mantiene el budismo y que lo distingue en la época con la tradición hindú o brahmánico hindú, que era más exclusivista, ¿no? El budismo, igual que el jainismo, tiene en sus orígenes ese espíritu universal,
cualquier persona, cualquiera que sea su condición, su clase, su casta, su género, muy importante en la época. El jainismo y el budismo son los primeros grupos religiosos que admiten órdenes de monjas. Por lo tanto, habrá otro tipo de conflictos y no están libres de misoginia, pero en cambio, lo que no se les puede acusar es de no permitir precisamente el camino de sabiduría a las mujeres, cosa que otras tradiciones se lo tenían más completamente barrado, ¿no? Por lo tanto, no es tan importante su infancia, su juventud, su nacimiento, como lo que sucederá una vez tiene 29 años, dice la leyenda, que es la renuncia a todo eso, ¿no? Si me permites, voy a leer un pequeño resumen de este capítulo, Sí, porque, claro, como bien decías, ¿no? Acontecieron sucesos importantes en la vida de Siddhartha que le llevaron a abandonar su cómoda y placentera vida para convertirse en un monje, ¿no? Podemos decirlo así. bueno, En su asceta. asceta, asceta, Sí, asceta. Bueno, se tuvo que enfrentar a diferentes realidades en sus salidas de palacio y esas realidades que se encontró él, pues le hicieron reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en su primera salida, acompañado de su cochero, se enfrentó con la realidad de la vejez. En la segunda se enfrentó con el fantasma de la enfermedad. Y en su tercera salida de palacio se enfrentó a la realidad de la muerte. Un día se encontró con un sanayasin o renunciante meditando bajo un árbol y quedó también prendado de él, ¿no? Dice la leyenda. O sea que Siddhartha estaba predestinado a convertirse en un gran monarca, pero abandonó su vida cómoda y placentera y sus deberes como príncipe heredero y se convirtió en un, como bien dices, un eremita, un exacto. renunciante peregrino para encontrar las causas del sufrimiento y dolor humano y la manera de erradicarlos. Tal y como apuntas, Agustín, en tu obra, tras la renuncia, Gautama pasó una semana meditando en solitario. Consciente de su inexperiencia, fue en busca de algún maestro entre los brahmanes, yogis y eremitas, hasta recalar en el reino de Magadha. Cuentan que el primer maestro del joven Siddhartha fue el sabio Alara Kalama, pero lo rechazó al poco tiempo para unirse al célebre Udraka Ramaputra, un maestro que enseñaba formas de contemplación pura. A pesar de que Udraka lo situó como un igual y hasta le propuso dirigir su escuela en las cercanías de Rajagrija, su enseñanza tampoco le cautivó y Gautama prosiguió su búsqueda espiritual en solitario. Tras 6 años de haber abandonado su palacio, Agustín, y tras mucho tiempo de investigación, prácticas meditacionales, relativizar las vidas yoicas y rigurosas penitencias, Siddhartha, sentado en postura meditativa bajo una higuera, emprendió un viaje interior hacia los más elevados y liberados estados de conciencia, como podemos leer también en tu magnífico libro. ¿A qué tipo de conclusiones, Agustín, y descubrimientos empezó a tener acceso en este estado? Un poco la idea de la leyenda que has resumido muy bien de las tres salidas de Palacio, que topa con la enfermedad, la vejez y la muerte, son metáforas de dukkha, del sufrimiento, de la insatisfacción, de la finitud de la condición humana. Y él quiere trascender esa condición de ignorancia. Vivimos como un hámster persiguiendo cosas placenteras para intentar capear ese sufrimiento para intentar llenarnos, pero eso es imposible, porque todo es transitorio, todo es impermanente. Y eso él parece intuirlo cuando ve a estos sabios. Y entonces decide él renunciar a Palacio y buscar la vía que lo libere de la vejez, la enfermedad y la muerte, la metáfora de la contingencia. Y de ahí que prueba con distintos maestros, vías ascéticas, pero nada le convence. Pero también está bien mostrar, o la leyenda muestra, que él probó distintas soluciones y con distintos enfoques y caminos espirituales. Probó el ascetismo, probó la vía filosófica del Samkhya, etcétera. Y finalmente, después de acumular esos conocimientos, esos tipos de meditación y contemplación, él bajo el árbol de la higuera descubre la realidad tal cual es. Con sus meditaciones. ¿Y cómo es esa realidad? ¿A qué conduce el despertar búdico? Pues uno, a darse cuenta que las cosas son transitorias, efímeras, impermanentes, todo cambia. Aquí el Buda está muy cerca de Heráclito, de Lao Tse.
que al mismo tiempo que la existencia humana es dukkha, es insatisfacción, es sufrimiento, es finitud, es alienación. Y por otro lado también descubre esa falta de yo, el famoso anatman, la ausencia de sí mismo. No hay una esencia eterna permanente, porque todo es transitorio, por lo tanto la eternidad no puede existir. De ahí que el budismo y el Buda miren con bastante recelo la idea de un espíritu o de un dios, que en sí mismos implican la eternidad. Eso es lo que él se da cuenta durante sus meditaciones, y que todas las cosas están causadas y están concatenadas y son condicionadas. No hay nada que sea autónomo en sí mismo, porque todo está relacionado y todo está causado y es causa y es condición de otras cosas. Esa rueda de la vida, del condicionamiento, eso es lo que él entiende dentro en sus experiencias meditativas. Ahí entran las ideas del karma y la transmigración, porque no deja de ser una forma de causa y efecto. Todo eso es lo que aparentemente está detrás de la experiencia de darse cuenta, ese despertar a la realidad tal cual es. Y habla mucho Agustín de la ignorancia, ¿no? Somos Claro, ignorantes, por eso sufrimos, por eso pasamos penalidades, ¿no? exactamente. La vía budista es un remedio, podemos enfocarlo o a la ignorancia o al sufrimiento, pero que son las dos manifestaciones del mismo fenómeno. La ignorancia es la que nos impele a actuar de una manera que simplemente retroalimenta nuestra situación circular y de sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, él hallará la vía para liberarnos de esto. ¿Y cómo nos libera de esos? Poniendo en cuestión al sufriente, al yo, al ego, al sí mismo, lo deconstruye de alguna manera, y entonces si no hay un Agustín o un Jordi o un alguien que sufra, existe el sufrimiento, pero no yo sufro. De alguna manera, al desenmascarar a ese falso yo que nos creamos y que identificamos con un espíritu, con este cuerpo y sobre todo con esta mente, al desenmascararlo, eso es el grueso de la senda budista, pues eso nos permite realmente ir más allá de la ignorancia y del sufrimiento. Acabo de resumir en 3 minutos Sí, 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 la muchísimo. enseñanza budista. Se enfadarán mis amigos budistas, pero para que se entienda, en un programa así Muchísimas didáctico gracias. como el tuyo, la cosa va por ahí. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias por tus enseñanzas. Bueno, siguiendo un poco lo que cuentas también en el libro, ¿no? En la hondura de la noche, Siddhartha focalizó su atención en las famosas 4 nobles verdades, que son muy importantes, que son, por ejemplo, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino que conduce al fin del sufrimiento, ¿no? Indicas que una vez ha percibido las verdades de forma plena y directa, se libera de la ignorancia, muy importante, el deseo, también se libera del deseo, la acción apegada y, por ende, del renacimiento. Toma conciencia de su libertad y proclama: mi nacimiento ha concluido, mi esfuerzo ha sido consumado, lo que tenía que hacerse ha sido hecho, nunca más volveré a nacer. A partir de ese momento deviene el despierto, el Buda, y esta experiencia epistémica y vivencial constituye el núcleo de la espiritualidad que con los siglos se llamará budismo. Bajo la sombra del árbol Bodhi, como también comentabas, ¿no? O árbol de la sabiduría, Siddhartha Gautama alcanzó el nirvana, ¿no? ¿Podemos decir, Agustín, que el nirvana es la buena nueva que nos trae el Buda? Sí, de alguna manera siempre se ha acusado el budismo que es pesimista porque habla del sufrimiento inherente a la condición humana y la ignorancia, pero en realidad es muy optimista. Te está diciendo, oiga, depende de usted ponerle fin. Si usted se ejercita y si usted hace la introspección y la extroversión también, porque el camino va en los dos sentidos, puede trascender esta condición de sufrimiento, de insatisfacción y de ignorancia. Y eso de alguna manera es
el objetivo, el faro del nirvana. En realidad hay muchas tradiciones budistas que al final te vienen a decir, oiga, el nirvana no se alcanza, porque si no, eso implicaría un yo que alcanza algo que está fuera de sí, y eso sería contradictorio con la propia enseñanza del budista, ¿no? Pero el nirvana sí que se presenta como la meta, como el objetivo que nos impulsa a actuar y a seguir la práctica, ¿no? Claro, porque también equivaldría al nirvana, y eso le daba mucha importancia el Buda, entiendo yo, a la liberación, del Claro, samsara, ¿no? O ciclo de renacimientos. Cuando él sí, dice: "Ya no volverá a nacer", le da esa exacto. importancia. El nirvana puede entenderse como el fin de la ignorancia y del sufrimiento. ¿Eh? Pues perfectamente. Se puede entender en términos positivos como una paz, hoy día le llamaríamos felicidad o sabiduría o una dicha interior, pero se puede poner como liberación del karma y del samsara, de la acción ignorante que nos comporta, porque todo está concatenado, nos comporta a una nueva existencia. Por lo tanto, el nirvana es liberación del ciclo de las... Es muchas cosas. Hoy en día, incluso yo me atrevería a llamarlo libertad. Aquí tendemos a asociar la libertad a unas ideas más políticas o personales o morales. Yo tengo libertad de escoger dónde voy a vivir o de votar a quien sea o de expresarme. Pero en realidad la India, cuando habla del nirvana o del moksha, otras tradiciones, o de mukti, te está diciendo quién es verdaderamente libre de actuar es aquel que ha trascendido la ignorancia y ha trascendido los impulsos egoicos, emocionales, mentales, que nos tienen atrapados. Y solo aquel que ha ido más allá es quien es realmente libre para actuar, porque no está condicionado por su mente, por sus, todo su aparato corporal, emocional, psíquico, volitivo, ¿no? Por lo tanto, nirvana podemos entenderlo de muchas maneras distintas y por eso el Buda, él mismo en sus enseñanzas, en sus discursos, se negó con bastante criterio a describirlo. Cualquier cosa que digas sobre eso va a ser falsa. O sea, que En es más bien realidad, un trabajo personal de cada uno claro, encontrar el nirvana. y él es muy pragmático. Lo importante es la práctica, el noble óctuple sendero, la cuarta noble Claro. verdad, el camino que nos va a llevar. Eso es lo importante. No empieza a especular. Es interesante que especulemos y la filosofía y los budistas han sido muy sofisticados, pero nunca pierden de vista que en las intelectualizaciones y las filosofías van a remolque. Lo importante es desarrollar esa sabiduría que nos libera del sufrimiento y de la ignorancia. Por lo tanto, es pragmático. Si ahora nos ponemos a especular en cuestiones metafísicas, el nirvana existe, ¿qué le pasa al nirvanado? Y más allá de la muerte, ya nos desviamos de la cuestión. Nos desviamos de la esencia. Exacto, y él siempre reconduce a los discípulos, mire, vuelva usted al meollo de la práctica y no empiece a especular, porque precisamente la especulación es un ejercicio mental que es lo que usted tiene que trascender, ¿no? Bueno, Agustín, como tú bien indicas, el budismo no se trata de un estado particular de conciencia ni de un destello de sabiduría. El propio Buda habla más bien de un proceso. Exactamente. Es todo un proceso que conlleva la totalidad del ser y, insisto, del yo, para darse cuenta poco a poco, a medida que uno va avanzando, que ese yo inicial que le motivó a entrar en la senda y a practicar, se va desyoizando a medida que va avanzando. Y al final es un poco paradójico, pero cuando entramos en terrenos de la espiritualidad o de la mística, si se quiere, pues entramos siempre, acabaremos siempre en lo paradójico. El budismo te incita a crear un yo que poco a poco va sabiendo que todo es no yoico, incluso el propio yo. Y ahí está el meollo, ¿no? Pero es un proceso
que algunos le llaman gradual y que se necesita la perseverancia y la paciencia, aunque luego puede que el despertar sea un momento súbito, casi eso la tradición del budismo zen, por ejemplo, la japonesa o coreana, o de China, no les gusta tanto verlo como un proceso gradual, sino como un despertar súbito. La Claro. tradición tibetana, que tiene otro, pues prefiere, pero en último término son discusiones de método, porque apuntan un poco a lo mismo. Bueno, un proceso, Agustín, que muestra que uno no puede ser verdaderamente libre si no trasciende, como bien indicas, los apegos y las trampas de la mente Exacto. y ve la realidad de las cosas, ¿no? Sí, Bueno, el significado aproximado de Dharma es ley natural y en el contexto específico del budismo es el conjunto de todas las enseñanzas y prácticas que dan como resultado un método, como bien decimos, para llegar a la iluminación. Un método que el Buda mostró como un camino para la completa realización espiritual y liberación permanente del sufrimiento y sus causas. Dicen, Agustín, las hagiografías que fueron los mismos dioses quienes suplicaron al Buda que revelara su conocimiento. ¿Cómo nació en este sentido, Agustín? ¿Cómo nació el Samgha o comunidad de seguidores del Buda? ¿Y cómo se desarrolló la prédica del Dharma por parte del mismo Buda? sí, aquí hemos tocado mucho la primera joya, que es el Buda y su figura. Hemos hablado bastante, ahora llevamos un buen rato hablando de lo que él enseñó, que es la segunda joya, es el Dharma. La tercera joya, que es el Sangha, aunque en castellano hay tendencia a ponerlo en femenino, la Sangha, porque, porque tiene muchas as, y porque solemos traducirlo por la comunidad, aunque en sánscrito es una palabra masculina, es el Sangha. Pues esa es la comunidad de budistas, tanto los monjes y las monjas, como luego los millones de laicos, que son los practicantes, creyentes, pero que no toman el voto de ordenarse dentro de la orden, ¿no? Por lo tanto, estos tres pilares son las tres joyas del budismo. El Buda, el despierto, que pone en marcha, que enseña el Dharma, es su enseñanza filosófica y práctica, es la teoría y praxis. Contiene el Dharma, son los dos aspectos. Y luego, una vez él enseña, pues se constituye ya la comunidad que lo ha ido replicando durante 2000 y pico de años. El momento clave, donde se reúnen las tres joyas por primera vez, es cuando él da su primer sermón. Las leyendas dicen que en la ciudad de Benarés, en las afueras de Benarés, unas semanas después de haber despertado, cuando los dioses le han suplicado que revele lo que él ha descubierto, lo cual no deja de ser un guiño para decir incluso los dioses son inferiores a un Buda, que es un humano, porque son los dioses que le piden que enseñe la senda que nos libere. Es una manera casi propagandística de decir que un Buda está muy por encima de cualquier ser angélico, etéreo o divino, que tienen un estatus relativamente modesto dentro del budismo. Pues dice la leyenda que viaja a la ciudad de Benarés y allá se reúne con 5 ascetas que habían sido discípulos suyos años atrás, cuando él probaba distintas soluciones, las vías ascéticas, precisamente, que escuchan su primer sermón. Por lo tanto, él ya es el despierto, porque ya ha despertado, por lo tanto, ya tenemos la primera joya, y cuando da su primer sermón, donde explicará, dice la tradición, las 4 nobles verdades que antes mencionabas, pues ahí se pone en marcha el Dharma, la enseñanza budista. Este primer sermón constituye la primera exposición del Dharma. Luego, durante 40 años, 45 años, predicará casi cada día, ¿no? Por lo tanto, el Dharma, que es lo que nos ha llegado en forma de sutras, los discursos, las enseñanzas del Buda o sus discípulos destacados. Desde el momento en que esos 5 ascetas que lo escuchan en las afueras de Benarés, al principio con cierto escepticismo, y luego cuentan las leyendas que fascinados, hasta que hay uno de ellos que incluso llega a despertar, pues entonces ya se declaran seguidores del Buda. Por lo tanto, en ese momento nace la comunidad budista, la tercera joya. Técnicamente ese es el momento en que nace el budismo.
Hasta entonces teníamos la primera joya, se pone en marcha la enseñanza, la segunda, y se constituye la tercera joya, que es la del Sangha, ¿no? Ese es el momento. Por eso los dos lugares sagrados más importantes del budismo no son donde nació el Buda o donde murió el Buda, sino donde despertó, bajo la higuera, que es en Bodh Gaya, y donde dio este primer discurso del Dharma y se formó la comunidad, que es en Sarnath, en las afueras de la ciudad de Benares. Él despertó, Agustín, a los 35 años, ¿no? Y los 45 años posteriores fue la prédica. Dice que estuvo, iba dando sermones, discursos, como un maestro espiritual, iba peregrinando de un lugar a otro, poco a poco algunos laicos adinerados, parece ser que su mensaje caló bien entre la nobleza y entre los comerciantes, por lo tanto empezaron a hacer, pensemos que los monjes, los primeros ascetas, viven de la limosna, y por lo tanto necesitan donación diaria. Al principio viven al raso o en la casa de alguien, luego ya empezarán a construirles al cabo de unos años pequeños retiros, viharas se llaman, que con los siglos se convertirán en monasterios, pero inicialmente son pequeños lugares para que pernocten 3 o 4 noches, no más, no eran monjes sedentarios al principio. Iban peregrinando y a medida que iban peregrinando por el Valle del Ganges, cada día o casi cada día se daba un discurso en la lengua del pueblo, no en el sánscrito sagrado de los brahmanes, sino en Magadhi o en las que eso será recogido por sus discípulos en forma de sutras. Los sutras en el budismo son los discursos, los sermones del Buda. Que tenemos 5.000, o sea, tenemos muchísimos, el primero de los cuales es el conocido coloquialmente como el Sutra de Benares, porque es el que da por primer lugar en las afueras de Benares y habla de las 4 nobles verdades. Y el que lleva a la creación del Samja, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Hoy en día los expertos dicen quizás no fue el primero, da igual, todas las escuelas budistas lo han reconocido y lo aceptan y lo quieren por igual, por lo tanto yo no tengo ningún inconveniente en pensar que efectivamente fue el primero, ¿no? el Buda, Agustín, no cesó de cuestionar el monopolio espiritual de los brahmanes y su pretensión de estatus adscrito por nacimiento, y atacó con vehemencia las prácticas sacrificiales de su corpus revelado, el Veda, que en bastantes casos exigían ofrendas animales, ¿no? Como Sí. repite en muchas ocasiones, para aquel que es capaz de ponerse en el lugar de cada uno de los seres vivos, no es posible matar. El Buda murió a los 80 años, siento que es así, ¿verdad? Murió a los Sí, 80 años. seguramente. Una de las citas que nos recuerda siempre nuestro amigo Ramiro Calle en sus conferencias y en sus charlas, ¿no? Es que cuando Buda ya estaba postrado esperando el final, uno de sus discípulos se le acercó y le preguntó: «Maestro, ¿y al final de todo qué?». Y Buda respondió: «Mente clara, corazón tierno». Es así, ¿verdad, Agustín? Sí, 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 bueno, no sabemos cuáles son sus últimas palabras, pero sí, son recomendaciones prácticas, Claro. ¿eh? No especulaciones metafísicas. Se dice también, Agustín, que el Buda podía haber prolongado su existencia, pero con su muerte demostró el desapego por algo tan querido como es la vida. Tal y como podemos leer en tu obra, en un bosque muy cerca de la actual y sagrada ciudad de Kushinagar, el Buda entró en paranirvana bajo una profunda meditación y abandonó su cuerpo, dejando unas últimas palabras: «Todo es perecedero, esforzaos por la salvación». ¿Quién fue el discípulo del Buda que prosiguió su camino, Agustín? ¿Fue Ananda? No, no, lo siguieron todos. Sí, hay una figura inicial que es Mahakashyapa, que llega unos días después y que es el único intento que ha habido en el budismo de crear una figura de, llamémosle, papal, como el papa, de una iglesia budista. Y sin embargo, enseguida ni siquiera Mahakashyapa se convierte en el líder. No hay una iglesia budista, por lo tanto hay una serie de discípulos que han estado con el maestro y que van expandiendo el Dharma, la enseñanza teórica y práctica, pues con el mismo estilo de vida monástico, renunciatorio, ascético,
de los monjes y monjas de la antigüedad y lo van extendiendo por distintas regiones. Esa falta de organización de iglesia ha hecho del budismo muy proclive a ser interpretado de maneras distintas según el maestro. A medida que van pasando los siglos y se va alejando, pues habrá un maestro que dirá, bueno, cuando el Buda decía esto, en realidad debía decir aquello, o no, o yo lo entiendo de esta manera, y otros de en otra región lo entenderán de otra manera. De ahí que en pocos siglos, en un par de siglos, habían tropecientas escuelas budistas que no, aunque compartían la esencia y la han compartido, y por eso las podemos llamar budistas, pero diferían en distintos aspectos de la enseñanza, de la práctica. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que dictamine lo que es la ortodoxia. Sí que hay los sutras, donde está muy claro, y el propio Buda dio una serie de normas para los monjes y para las monjas en otro corpus textual que se llama el Vinaya, más organizativo, más para la orden interna, pero no existe una figura que sea su heredero el que le sigue, sino varias. Hay figuras muy importantes, Ananda, que era un primo suyo, contará la leyenda que es una figura muy decisiva más adelante porque él es el artífice de la recopilación de los sutras. Como él lo acompañó durante, no toda su época de prédica, pero los últimos 25 años estuvo a su mano derecha, un poco como secretario personal, pues escuchó todos los sutras. De ahí que todos los sutras budistas empiecen con las palabras en realidad de Ananda, que dice, así lo he oído. Estaba el bienaventurado frente a 400 monjes y les dio el excelso sermón sobre la impermanencia. Y entonces, bueno, ahí va todo el sermón. Pero siempre empieza con ese mantra, adquirirá carácter de mantra, así lo he escuchado, así lo he oído. Porque es Ananda que está recitando a un concilio de maestros venerados, ancianos de la tradición, lo que él recuerda haber escuchado de cada uno de los sutras, de los discursos. Pensemos que es una tradición oral, no había nada escrito. Claro. Por lo tanto, ha ido pasando de boca en boca y se ha transmitido oralmente, y de ahí que los sutras, sobre todo los más antiguos, sean muy breves, tienen repeticiones, tienen algunos elementos para ser memorizados más fácilmente. ¿Algún sutra, Agustín, que tú sientas como muy cercano o que repitas o que en tus Bueno, charlas? hay muchos así. Inicialmente, para alguien que se quiere introducir en el budismo, el Sutra de Benares sigue siendo imprescindible. No solo porque sea el primero, sino porque encapsula de una forma fácil y muy clara buena parte de la esencia de la enseñanza del budismo. Y además, a diferencia de otros sutras, todas las corrientes budistas, sean del sudeste asiático, sean tibetanas, sean de Extremo Oriente, sean de Occidente, todos los budistas lo respetan. Por lo tanto, hay consenso en que eso es una enseñanza capital y para nada es un budismo para principiantes. En realidad, las cuatro nobles verdades y el sutra este contiene un mensaje mucho más potente de lo que aparenta, aunque es muy breve, que eso también lo hace más fácil. Ese es un sutra muy interesante. Luego, posteriormente aparecieron otros sutras breves también que creo que son muy potentes. El Sutra del Corazón, por ejemplo. Eso ya es de lo que se llama el budismo Mahayana, que es una forma de budismo, una de estas tropecientas formas de budismo que salieron pocos siglos después, y que se fundamenta por ejemplo, el Sutra del Corazón o el Sutra del Diamante, además son muy breves también. Mm. Estos tienen alta carga mística y filosófica. En tu obra, que recomendamos efusivamente desde aquí, porque es un manual completo del budismo, no solo Bueno, para conocer sus raíces, sí. sino todas sus corrientes contemporáneas y actuales, ¿no? Y Claro, es que entenderlas.
la mitad del libro es una historia del budismo, que no hay muchos libros de historia del budismo. Hay maestros que te hablan de la enseñanza, hay libros que te hablan de la leyenda del Buda, pero hay muy pocos libros en lengua española que te digan, bueno, ¿qué pasó desde el Buda hasta el budismo de hoy? Parece que lo que hagamos hoy en día sea lo mismo que hacía el Buda y para nada. ¿Eh? Han habido 25 siglos por en medio y como no puede ser de otra manera, el budismo se ha transformado. Sería ingenuo pensar que la meditación que se hace hoy en día o las prácticas que se hacen o las creencias que se tienen en Japón o en Madrid o en Nueva York son las mismas que tenían hace 2500 años. Por Está eso en mi claro, libro he insistido bastante en darle ese aspecto histórico, asequible, fácil, muy, al libro, porque es un libro de introducción al budismo. tanto para eruditos como personas que se quieran acercar al budismo, conocer sus raíces Sí, y conocer un poco, como decimos, sus corrientes, ¿no? Porque, como bien decimos, en tu magnífica obra profundizas primero en el personaje histórico de Siddhartha Gautama y cómo deviene el Buda Shakyamuni, luego repasas los conceptos esenciales de las filosofías budistas, como el sufrimiento, la impermanencia, el nirvana, el octuple sendero, la vaciedad, la ausencia de yo, la interdependencia o el despertar, entre otros muchos. Finalmente te explayas en la fascinante historia de la comunidad desde sus orígenes índicos hasta su expansión y sus transformaciones por el sudeste asiático, Extremo Oriente, el mundo tibetano y en el occidente contemporáneo. En este sentido, Agustín, como decimos en la segunda mitad del libro, ilustras las transformaciones del budismo en cada ámbito geográfico, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres o cuatro grandes corrientes budistas contemporáneas más importantes? sí, sí. Igual que dentro del cristianismo podemos hablar del catolicismo, ¿no? Luego hay los ortodoxos y los protestantes, son todos cristianos, pero cada uno tiene sus matices y tiene su historia y están vinculados a regiones y aparecen en momentos determinados. Con el budismo ha pasado un poco lo mismo. Entonces, hoy en día tenemos una corriente muy potente que se llama Theravada, budismo Theravada, que hoy en día es mayoritaria en todo el sudeste asiático, lo que es Tailandia, Camboya, Birmania, en Sri Lanka. Ese es un budismo que se jacta de ser lo más parecido posible al budismo original. En realidad ha tenido 2000 años también de transformación, pero su espíritu es de intentar preservar al máximo las enseñanzas del Buda histórico. Luego tenemos el que antes mencionaba, el budismo Mahayana, que se transitó por la ruta de la seda y se fue, y por mar también, y se fue por Asia Central y China, Corea, Japón y luego Vietnam. Por lo tanto, es un budismo mayoritario en lo que llamaríamos Extremo Oriente, y tiene dos vertientes, una filosófica muy profunda y otra más devocional. Hay formas de budismo en China, Corea o Japón extremadamente devocionales y que son muy populares hoy en día. Y luego tendríamos una tercera corriente, que es el budismo Vajrayana, que aquí solemos llamarle budismo tibetano, que aunque filosóficamente está muy próximo al Mahayana, al anterior, por sus particularidades históricas y rituales e incluso geográficas, a mí me parece pedagógico ponerlo como un tercer vehículo, ¿no? Como una tercera expresión budista que hoy en día es mayoritario en el Himalaya, en el Tíbet, en zonas de China, en Mongolia, etcétera. ¿Y por qué no hablar de una cuarta irradiación del budismo en Occidente, que lleva en marcha hace más de 100 años? Y las últimas décadas de una manera mucho más potente, y hay mucha gente en Occidente que se declara y es budista, y otros que quizás no se declaran, pero simpatizan con el budismo, que ese es un fenómeno no del todo estudiado. La cantidad de europeos o latinoamericanos o norteamericanos dicen, no, no, yo no soy budista, pero en cambio yo medito, yo hago esto, yo creo en el karma, la sabiduría, por lo tanto están bastante impregnados de budismo, aunque quizás eh, mezclado con otras prácticas. Por lo tanto, ese que podríamos llamar el budismo occidental o incluso el budismo moderno, porque de formas de este budismo
que ha dialogado con la ciencia, con la psicoterapia, incluso con ideas políticas de justicia social, etcétera, también lo encontramos en Asia, ¿no? Por lo tanto, en mi libro toco un poco estas 3 o 4 grandes corrientes del budismo para dar un cuadro lo más amplio posible. Fantástico y además, como decimos, la recomendamos desde aquí, las tres joyas de la editorial Kairos. Permíteme, Agustín, porque me gustaría también dar a conocer otra de las bases iniciales para la comprensión del Dharma, es el conocido, como decías, el octuple sendero. Se trata de un camino para que cese el sufrimiento o insatisfacción y seguiría los siguientes pasos: punto de vista correcto, intención correcta, habla o palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. El propio Buda dijo textualmente: no realices acción dañina alguna, acumula una fortuna en actos positivos, domina tu propia mente. Esa es la enseñanza del Buda. Podríamos, Agustín, estar horas desgranando tu magnífica obra de más de 500 páginas, pero totalmente accesible para todos los públicos, fantástica. Pero si tuviéramos que resumirlo en unas pocas palabras, para ti, ¿cuál sería la esencia del budismo? La práctica del budismo, podemos decir que se basaría un poco en nutrir nuestro propio bienestar, en todo aquello que favorece el bienestar y la armonía en cada persona y en los seres vivos en general. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la esencia del budismo? Sí, bueno, el budismo ha hecho de la falta de esencia una de sus enseñanzas primordiales. Por lo tanto, no quiero contradecir al budismo o que sospecha de las esencias. Pero evidentemente podríamos resumir, no lo sé, ¿eh? No creo que exista una única manera de resumirlo. Y si me haces esta pregunta pasado mañana, a lo mejor te contesto otra cosa. Pero sí la idea de un camino en pos de la libertad, eso a mí me gusta, porque es un sentido muy amplio, es el sentido de camino, de práctica. Eso puede ser una buena esencia del budismo, pero es una práctica que nos lleva a la verdadera libertad o a la liberación, si se quiere, ¿no? El despliegue de la sabiduría y la compasión, porque siempre, no que quede como una cosa meramente intelectual, sino que tiene que tener una dimensión también más en la relación con los demás. La compasión es una práctica budista que está muy enraizada en cómo nos insertamos en este mundo rodeado de otros seres humanos y no humanos, la compasión budista. Por lo tanto, el cultivo de la compasión y la sabiduría, o el camino hacia la libertad, son 2 maneras de decir lo mismo, pero que me suena bien como pequeño síntesis, sutra, aforismo. Bueno, Que ya has visto, Agustín, que no te he preguntado por la compasión, porque vamos a dejar que te sea, explayes en el evento que estáis organizando y que tendrá lugar este próximo 11 y 12 de junio, Palabra y Silencio. Bueno, en definitiva, Agustín, podríamos decir que el budismo no es solo una religión, sino que es una filosofía de vida. sí, ahí mira, cada uno lo puede vivir como quiera. Yo creo que no tenemos que ser nosotros quienes le pongamos la etiqueta. Para muchas personas en Asia claramente es una religión, como pueden ser otras. En Occidente hay una cierta alergia a considerarlo una religión, quizás porque la palabra religión ya no goza en ciertos círculos de mucho prestigio y entonces prefieren entenderlo como un camino de vida o de espiritualidad o una filosofía. Pero insisto que eso será cada uno. Hay muchas maneras de vivirlo, de entenderlo y de practicarlo. Incluso la misma persona lo puede entender y vivir y practicar de una manera distinta a una edad o a otra edad, ¿no? Por lo tanto, como es un proceso, no lo podemos petrificar, ni cosificar, ni esencializar, ¿no? Porque enseguida se transformará en otra cosa. El libro Dhammapada o El Sendero de la Sabiduría recoge enseñanzas del Buda transcritas por sus discípulos, puesto que el Buda nada, como decías, nada escribió directamente. Algunas de esas enseñanzas, para acabar esta entrevista, Agustín, a modo de ejemplo serían: el odio nunca se extingue por el odio en este mundo, solamente se apaga a través del amor.
Esta es una antigua ley. La diligencia es el camino hacia el nirvana, la negligencia es el camino hacia la ofuscación. Los diligentes alcanzan el nirvana, los negligentes es como si ya hubieran muerto. Ujú. Esta mente voluble, inestable, tan difícil de gobernar, tan difícil de controlar, el sabio la endereza como el arquero la flecha. Aquel que está libre de mancha, inmaculado como la luna, puro, absolutamente sereno y claro, el que ha destruido la sed de devenir, a ese llamo yo un sabio. Agustín Paneker, para mí tú también eres un sabio, nos has instruido hoy en esos orígenes del budismo, en esa esencia del budismo que podemos pues disfrutar en tu libro, podemos profundizar en tu magnífica obra Las Tres Joyas y entender qué es exactamente el budismo, cuáles son sus raíces y cuáles son sus corrientes actuales, ¿no? Contemporáneas. Agustín, mil gracias. Gracias de No, verdad por estar en la era del ser y por esta entrevista. gracias a ti, Jordi, te agradezco muchísimo estos minutos y a todos los que nos escuchen y animarlos a seguir escuchando La Era del Ser, porque van desfilando una serie de figuras mucho más importantes que No, yo, por pero que favor. cada una aporta su sabiduría. Por lo tanto, Muchísimas muchas gracias, gracias. Agustín. Gracias. Y cuando quieras, más adelante hacemos una nueva entrevista para hablar de esos paralelismos entre Oriente y Occidente, las distintas espiritualidades de Oriente. Me encantaría, Agustín. Muy bien. Un abrazo fuerte y nos vemos en palabra y silencio dentro Palabra de y nada. silencio. Exactamente. Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo.